Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular de colon. Antes que nada vamos a empezar definiendo algunos términos que debemos tener claros. Por ejemplo, ¿qué es un divertículo? Un divertículo no es más que una protuberancia de la mucosa y submucosa que se hernian a través de los puntos débiles de la pared colónica. Vamos a recordar un poquito de anatomía del colon. Y sabemos que el colon tiene tres tenias, dos antimesentéricas y una tenia mesentérica. Pues resulta que lateral a esas tenias se presentan unos sitios que son bastante débiles, ya que hay poco músculo en esta área. Entonces, por los distintos factores de riesgo que tiene el paciente, se va a dar esa herniación de la mucosa y la submucosa en estos puntos. Es importante resaltar esto, ya que los divertículos, que regularmente los conocemos aquí, son también llamados pseudodivertículos o divertículos falsos. ¿Por qué? Porque no se da una herniación completa de todas las capas de el colon, sino simplemente de la mucosa y de la submucosa. Ahora, el tamaño promedio de los divertículos son de 3 a 10 milímetros, y cuando tenemos un divertículo que tiene un tamaño mayor a 4 centímetros, lo catalogamos como un divertículo gigante. Ahora, la presencia de divertículos a nivel del colon es lo que conocemos como diverticulosis. Sin embargo, cuando se desarrolla un proceso inflamatorio en estos mismos, es lo que catalogamos como diverticulitis. Ya teniendo claro estos tres conceptos, vamos a hablar de algunos puntos de relevancia de esta entidad. El primero es que epidemiológicamente no se conoce la incidencia y la prevalencia real de esta enfermedad, ya que aproximadamente 2/3 de la población adulta tiene divertículos en el colon y no lo sabe. Esto se debe a que el simple hecho de tener divertículos en el colon prácticamente no desarrolla síntomas. Y los pacientes que desarrollan síntomas es cuando ya se presenta una diverticulitis, que vamos a ver que es un porcentaje bastante menor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora mismo cualquier persona en el mundo puede tener divertículos en el colon y puede estar totalmente asintomático, tranquilo y sin tener ningún problema. Ahora, esto mismo, el hecho de que no podamos diagnosticarlo, lleva a que cuando se manifiesta la enfermedad diverticular, como una diverticulitis, va a generar altos costos y a su vez una alta morbilidad, como la vamos a estar viendo próximamente. Ahora, ¿por qué se desarrolla? Existen distintos factores de riesgo. Uno bastante relevante es la dieta. Una dieta baja en fibra y alto en consumo de carnes se ha relacionado con un aumento en la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad diverticular. En la edad, a mayor edad, existe mayor probabilidad de que se desarrolle esta entidad. Respecto a las etnias, en la raza blanca es más frecuente que se desarrolle la enfermedad diverticular. Sin embargo, en la raza afro, cuando la enfermedad diverticular se presenta, se manifiesta de una forma más severa. Otros factores de riesgo puede ser la genética, el ser mujer. La obesidad es el factor de riesgo en lo personal más importante para el desarrollo de una enfermedad diverticular, ya que aumenta la presión intraabdominal, intraluminal y genera, a su vez, la herniación de la mucosa y la submucosa. También el alcoholismo, el tabaquismo, pacientes con EPOC, que consumen AINES, incluso también, entre otros, son factores de riesgo para desarrollar una enfermedad diverticular. Ahora, como estaba comentando, la diverticulosis es prácticamente asintomática. Algunos estudios lo relacionan que puede causar estreñimiento. Sin embargo, el estreñimiento es un trastorno funcional que puede ser causado por múltiples cosas y que no se ha encontrado una relación estrecha con la enfermedad diverticular. Ahora, como tal, lo que nos importa y lo que nos interesa a nosotros es cuando se presenta la diverticulitis, que es la manifestación de la enfermedad diverticular de colon más severa que puede llevar a una alta morbimortalidad. Antes de hablar sobre la diverticulitis, si no estás suscrito al canal, considera hacerlo y activa la campana de notificaciones para que puedas obtener todo nuestro contenido. Ahora, ¿qué es la diverticulitis aguda? Como tal, la diverticulitis es un proceso inflamatorio causado por la microperforación de los divertículos a nivel del colon. A ciencia cierta no se sabe por qué se desarrolla fisiopatológicamente, sin embargo se tienen algunos postulados que hasta la fecha son bastante aceptados. El primero es que hay un atrapamiento de las heces a nivel de ese divertículo y que a su vez ese atrapamiento va a llevar a la proliferación
bacteriana y microperforación de los divertículos. Y por otro lado tenemos que también se va a manifestar con una motilidad alterada, es decir, una peristalsis alterada, secundario a cualquier factor de riesgo, al bajo consumo de fibra, a la obesidad, al EPOC, etc., que va a aumentar la presión intraluminal y a su vez esa presión intraluminal a nivel del divertículo va a hacer que se genere una microperforación. Algunos puntos de relevancia es que el 5% de las personas con diverticulosis van a tener una diverticulitis aguda. Y si lo vemos en términos de porcentaje, podríamos decir que esto es bastante poco. Sin embargo, recordemos que 2/3 de la población mundial van a tener divertículos en el colon. Es decir, que si nos pasamos a un número como tal, este 5% representa una cantidad de seres humanos bastante grande. Además que la incidencia está aumentando día a día por el aumento de la obesidad. Como ya comentaba, es uno de los factores de riesgo, por no decir el factor de riesgo de mayor relevancia. Y que afecta principalmente al colon sigmoides. Y esto es de bastante importancia. Recordemos la anatomía, tenemos al ciego, que es esta área, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y tenemos al colon sigmoide, que es esta parte. Entonces, en occidente, donde más se van a presentar los divertículos es acá, en el colon sigmoides. Y si recordamos los cuadrantes abdominales, que de hecho tengo un video, va a estar saliendo en la tarjetita y también lo voy a dejar en la descripción, donde hablo sobre los cuadrantes abdominales y la relevancia clínica de estos mismos, sabemos que el colon sigmoides está ubicado en la fosa ilíaca izquierda. Entonces, todo paciente con dolor o sensibilidad en la fosa ilíaca izquierda, dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener, la diverticulitis es uno de ellos. Ahora, algo bastante relevante es que, por ejemplo, en Asia, esto no se presenta así. En Asia los divertículos se presentan principalmente en ciego y parte del, podríamos decir que el primer tercio del colon ascendente. Entonces, en Asia es mucho más frecuente que la enfermedad diverticular se manifieste con dolor en fosa ilíaca derecha. Y se tendría que hacer el diagnóstico diferencial con la entidad que más me causa dolor en fosa ilíaca derecha, que es la apendicitis aguda. Ahora, respecto a las manifestaciones, pues en occidente, dolor en fosa ilíaca izquierda, teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar de lo que sucede en Asia. Se puede manifestar también con fiebre, náuseas y vómito, alteraciones del tracto intestinal como diarrea o estreñimiento, polaquiuria y urgencia miccional, esto ya que la inflamación del colon sigmoides, que está bastante próximo a la vejiga, puede generar una irritación de la misma y generarme a su vez síntomas miccionales. También se puede manifestar con síntomas o signos de irritación peritoneal como un abdomen en tabla e inestabilidad hemodinámica, paciente que está hipotenso, taquicárdico, con un llenado capilar bastante lento, frío, en general diaforético, toda esta cosa es bastante importante, ya que me estará indicando que hay una perforación de ese colon sigmoides y me puede estar generando a su vez una peritonitis. Entonces por eso les quise resaltar estas tres entidades. El dolor en fosa ilíaca izquierda porque es lo más relevante y todo dolor en fosa ilíaca izquierda nos lleva a que tengamos que hacer el diagnóstico diferencial de una enfermedad diverticular y los signos de irritación peritoneal y inestabilidad hemodinámica para recordar de que la diverticulitis se puede perforar y puede acabar con la vida del paciente. Ahora, en paraclínicos podemos tener elevación de restantes de fase aguda, como la PCR, sin embargo esto no es específico, al igual que una leucocitosis. Esto simplemente me indica que está realizándose o se está llevando a cabo un proceso inflamatorio a nivel del organismo. Lo que como tal me va a ayudar a realizar el diagnóstico de una diverticulitis aguda son las imágenes diagnósticas. Ahora, ¿qué tipo de imágenes? Básicamente la tomografía axial computarizada. Esta tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99% para el diagnóstico de una diverticulitis aguda. Es decir, es bastante buena, es la mejor opción que tenemos hoy por hoy para llegar al diagnóstico de esta entidad. ¿Y cuáles son los hallazgos que podemos encontrar? Un engrosamiento de la pared del colon, que me indique pues, un proceso inflamatorio en la misma. Hebras de grasas pericólicas también me indican. El encontrar complicaciones como abscesos o inclusive perforaciones. Todas estas son manifestaciones o hallazgos que podemos encontrar a través de la tomografía axial computarizada.
Ahora, un punto de relevancia bastante importante y quizás el más importante de todo el video es que toda diverticulitis debe clasificarse para ser tratada de la mejor forma. Me explico, no es simplemente llegar al diagnóstico de que oye, este paciente tiene una diverticulitis, no. Hay que clasificarla, saber si es una diverticulitis complicada o no complicada para poder llevarla a un tratamiento oportuno. Entonces, si el paciente, hay una clasificación que es más teórica y es que si el paciente tiene algún absceso, fístula, estenosis o perforación, se cataloga como una diverticulitis complicada. Mientras que si el paciente no tiene ninguno de estos, no es una una diverticulitis complicada. Ahora, hay una clasificación clínica que nos ayuda mucho más en el diagnóstico y abordaje de esta entidad, que es la clasificación de Hinckley. Como tal, son 4 estadios, pero pues ha recibido ciertas modificaciones, que es justamente lo que le traigo. Anteriormente, teníamos un estadio 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, el estadio 1 se subdividió en 1A y 1B. ¿En qué nos basamos en esta clasificación? Básicamente en los hallazgos que obtengamos a nivel de la tomografía. Cuando tenemos una inflamación simplemente a nivel del colon sigmoide secundario, esa diverticulitis la clasificamos como un Hinckley 1A. Sin embargo, si tenemos accesos pequeños, lo clasificamos como un Hinckley 1B. Accesos un poco más grandes que se localizan a nivel pélvico, inclusive pueden estar localizados un poco más difusos a nivel abdominal, lo clasificamos como un Hinckley 2. Cuando tenemos una perforación con una peritonitis purulenta, como un Hinckley 3, y cuando tenemos una perforación con una peritonitis fecaloide, es decir, materia fecal sale y me genera una peritonitis, es cuando lo catalogamos como un Hinckley 4. Entonces esto va a ser de relevancia para poder llevar a cabo el diagnóstico del paciente. Ahora, para el tratamiento lo primero que debemos decidir es a qué pacientes debemos hospitalizar y a cuáles no. Y esto lo vamos a hacer en primera instancia preguntándonos, ¿estamos frente a una enfermedad complicada o no? Ya sabemos, complicada es cuando hay abscesos, cuando hay perforaciones, estenosis o fístulas. Si tenemos cualquiera de estas manifestaciones, el paciente sí o sí se va a hospitalizar. Ahora, si no tenemos ninguna de estas manifestaciones, debemos evaluar lo siguiente. Si el paciente tiene una fiebre bastante alta, mayor a 38.6 grados centígrados, leucocitosis marcada, inmunosupresión, comorbilidades graves, por ejemplo, pacientes con EPOC o insuficiencia cardíaca, pacientes que no toleren la vía oral, que estén vomitando mucho, o que tengan falta de apoyo, quizás un paciente que viva lejos, que pensamos que no puede tener una correcta adherencia al tratamiento ambulatorio. Todos estos son factores que van a ayudarnos a determinar que también debemos hospitalizar al paciente. Ahora, si el paciente no tiene una enfermedad complicada, ni tampoco cumple con ninguno de estos criterios, le podemos dar manejo ambulatorio. ¿En qué consiste? Básicamente, le decimos al paciente que va a recibir una dieta líquida, preferiblemente de líquidos claros, y que 2 a 3 días después va a iniciar una dieta blanda. Además de esto, va a estar con acetaminofén cada 8 horas y con manejo antibiótico. Los esquemas que manejamos son ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas. Otras buenas opciones son, en lugar de ciprofloxacino, levofloxacino 750 mg por día y metronidazol a la dosis ya mencionada anteriormente. Otra también podría ser amoxiclavulánico 875 mg cada 12 horas. En esto se fundamenta básicamente el tratamiento de una diverticulitis de un manejo ambulatorio. Y siempre recalcarle al paciente que si los síntomas se tornan insoportables, si el dolor aumenta, si el paciente no tiene mejoría alguna, debe asistir lo más pronto posible a un servicio de urgencias para realizarle una reevaluación, identificar si tiene alguna complicación por tomografía o en general si el paciente está mal, inestable hemodinámicamente o si está chocado. Ahora, para el tratamiento intrahospitalario tenemos paciente no debe recibir nada por vía oral, líquidos preferiblemente isotónicos como el lactato de Ringe y la solución salina al 0,9%, acetaminofén IV preferiblemente si el paciente está vomitando, si puede tolerar vía oral pues se suministra,
Y de antibióticos tenemos metronidazol 500 mg cada 8 horas, ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas y piptazo 4 gramos cada 6 horas. Este es el tratamiento general que va a recibir el paciente a nivel intrahospitalario. Sin embargo, recordemos la clasificación de Hinckley y esta nos va a permitir realizar un tratamiento específico de acuerdo al estadio en el cual se encuentra el paciente. Por ejemplo, si tenemos simplemente un contexto inflamatorio, es decir, un Hinckley 1A, el paciente va a recibir este manejo médico y vamos a tenerlo por un seguimiento de 48 a 72 horas, esperando que haya mejoría de los síntomas, y si no, pues deben realizarse imágenes diagnósticas para reclasificar al paciente. Si tenemos accesos, es decir, un Hinckley 1B o 2, vamos a evaluar el tamaño de los accesos. Si son menores a 5 centímetros, puede continuar con el manejo médico y de igual forma el seguimiento, es decir, lo vamos a tratar al igual que Hinckley 1A. Y si los accesos son mayores a 5 centímetros, se deben realizar un drenaje percutáneo y seguir con el manejo médico, haciendo sobre todo hincapié en el tratamiento antibiótico ya mencionado con anterioridad. Si el paciente tiene una perforación, es decir, un Hinckley 3 o 4, debe llevarse a cirugía inmediata, ya que son pacientes que me están generando una peritonitis, me pueden desarrollar una sepsis y muy probablemente puedan morir si no se lleva a cabo un tratamiento oportuno. Y las otras complicaciones serían, si tenemos una estenosis o una fístula, de igual forma debe llevarse al paciente a cirugía para solucionar esta alteración. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y te recomiendo que puedas ver algunos de los videos que está cargando a continuación, que están hechos solamente para ti.